A Oblitas lo votaron como a un perro. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es La Opinión que no pediste y en el video de hoy vamos a comentar la partida de Juan Carlos Oblitas de la Federación Peruana. En un comunicado en el que ni siquiera su salida es lo principal, Juan Carlos Oblitas ha sido despedido tras dos malas decisiones que le están costando a Perú el último lugar en las eliminatorias más fáciles de todos los tiempos. ¿En qué momento el ciego perdió la visión? Es lo que todos nos preguntamos. De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Hey! Antes de comenzar quería contarte que este video llega gracias a Betboom, auspiciador oficial del canal, y hemos creado una comunidad de Telegram donde estaré soltando pronósticos antes de cada fecha importante. Pero además nuestros amigos de Betboom estarán regalando códigos que al ingresarlos en tu cuenta de Betboom te recarga saldo para que puedas seguir jugando. Así que no pierdas la oportunidad y únete a la comunidad de Fanodric en Telegram. Muchas gracias, Betboom. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. O te vas como un héroe o te quedas lo suficiente para convertirte en un villano. Juan Carlos Oblitas fue muy elogiado los últimos dos procesos por su elección y confianza en Ricardo Gareca. El nombre fue elegido por el ciego allá por el año 2015, cuando consideró que Gareca, pese a no tener experiencia con selecciones y apenas haber tenido buenas participaciones en Vélez Sarsfield, era el técnico indicado para dirigir a la selección. Oblitas fue muy cuestionado en aquel momento porque Gareca venía de fracasar en Brasil, específicamente en el Palmeiras. Su campaña había sido muy mala y se dudaba de la capacidad del técnico argentino para dirigir a Perú en las eliminatorias. En una época donde la gente suplicaba por el nombre de Bielsa, la experiencia de Ricardo Gareca no fue bien recibida en la prensa. Pero la explicación y el respaldo de Juan Carlos Oblitas nacía de un criterio muy inteligente. Para él Gareca era el técnico idóneo, porque en Vélez Sarsfield le desarmaban el plantel campeón todas las campañas, y pese a ello sabía armarse con pocos recursos y hacer a su Vélez todas las temporadas un equipo competitivo. Es lo que necesitaba para administrar un universo tan pequeño de futbolistas como lo es el de la selección nacional. Y a ver, Ricardo Gareca le dio entonces a Oblitas el aura de ser un tipo que sabe muchísimo de fútbol y que entendía el mercado local como nadie más. El tiempo, sin embargo, desgastó, me parece, la relación no solo de Gareca y Oblitas, sino también la de Oblitas con el fútbol, pues el ciego perdió la visión que lo había caracterizado y empezó a tomar malas decisiones. Algunos dicen que le jugó mal a Gareca, pues todos sabemos a estas alturas que el Tigre quería quedarse, que ya había conversado con su familia para que vengan a vivir a Perú, porque había tomado la decisión de continuar un proceso más y le habían manifestado que la intención de la FPF era seguir contando con él para el proceso al Mundial 2026. Perú ya era su lugar en el mundo y Ricardo Gareca estaba dispuesto a continuar, pero sabemos las negociaciones que hizo Agustín Lozano para empujarlo a la puerta y, sin decírselo directamente, despedirlo de la selección y poner a otro que se ajuste más a su gusto, específicamente económico, porque para Lozano siempre fue un gasto innecesario pagarle tanto a Ricardo Gareca. ¿Qué tiene que ver Oblitas en todo esto? Que en más de una ocasión Oblitas, el encargado de elegir al técnico, había dicho que su prioridad es Ricardo Gareca y que solamente pensaba en él como alternativa para la selección. Cuando Lozano se burla de Gareca con negociaciones para hacerle perder el tiempo, Oblitas debió haber renunciado. Era lo que correspondía, pues no habían hecho caso a su recomendación, si es que acaso esa lo fue, renovarle a Gareca. Oblitas decidió continuar, pese a que Gareca se despidió en conferencia de prensa dando a entender que la Federación Peruana lo había paseado y no tenían intención de seguir trabajando juntos. Oblitas en ese momento tomó, creo yo, la mala decisión de continuar trabajando al lado de Agustín Lozano, quizás porque necesitaba el trabajo en materia económica o quizás porque sentía que nadie más podía hacer esa tarea mejor que él. Sea la razón que sea, no se vio bien que se vaya Gareca y continúe Oblitas, pero también fue la oportunidad de darle el buzo a Juan Reynoso,
quien fue uno de sus jugadores engreídos, uno de sus pupilos, cuando era entrenador y Reynoso futbolista. Todos sabemos cómo terminó la campaña de Reynoso con la selección peruana. Fue desastrosa, y a diferencia del criterio que usó para elegir a Gareca, Oblitas no tuvo criterio para elegir a Juan Reynoso, que era un técnico muy distinto al perfil de Gareca, y por supuesto el proyecto terminó fracasando de manera estrepitosa, con un técnico que ni siquiera podía hacer que su equipo patee al arco y que finalmente no quería rescindir su contrato, pues quería cobrar la totalidad del mismo, lo cual era legalmente justo, y su relación con Juan Carlos Oblitas se terminó desgastando demasiado, al punto que a día de hoy se dice que la amistad se rompió por completo, pues Oblitas fue el primero en bajarle el dedo al darse cuenta que había cometido un error y que el cabezón todavía no estaba capacitado para asumir el desafío de la selección peruana. Ahí uno podía creer que Juan Carlos había pecado de paternalista al darle esa opción a su pupilo, a un jugador al que apreció tanto y al que ciertamente educó de cara a su transformación en técnico. Pero todavía quedaba eliminatoria por delante, faltaba mucho por jugar y pese a Perú estar en el último puesto, había todavía camino por recorrer y era remontable con un nuevo entrenador que refresque el universo de jugadores y principalmente el estilo de juego. A Oblitas le encomendaron la tarea entonces de buscar a ese técnico que llegue a reemplazar a Reynoso y salve la eliminatoria, pero no lo encontró. Realmente no sé si lo buscó. Juan Carlos Oblitas ni siquiera viajó a otro país a buscar al entrenador, simplemente vio el mercado local, la U había sido campeón y Jorge Fossati era el elegido para agarrar el buzo de la selección peruana. Y yo creo que en esa segunda mala decisión es que se termina de firmar la sentencia de Juan Carlos Oblitas. Te puedes equivocar una vez, pero 2 veces y de manera consecutiva es una clara señal de dar un paso al costado. Oblitas no quiso reconocer que se equivocó con Reynoso y luego con Fossati. Manejó mal la negociación, dejó a la U sin técnico cuando estaban por arrancar pretemporada. A la U le terminó favoreciendo porque el siguiente entrenador fue mejor que Fossati, pero también le mintió a la gente diciendo que se iba a Estados Unidos, luego se le vio en Montevideo, yendo a negociar con el nono. El criterio nuevamente que tanto le elogiamos a Oblitas cuando hablaba de cómo decidió por Gareca, no lo aplicó al momento de elegir a Jorge Fossati, un técnico que no tiene replanteo, un técnico que en la U ya había demostrado tener poca paciencia pese a su éxito final. No era el técnico para afrontar una campaña complicada con un universo reducido de jugadores, considerando además que Fossati nunca, pero nunca cambia de táctica. Tiene un solo mapa de juego y de eso no se mueve jamás. Dicho todo esto, y tras haber ganado tan solo un partido en 2024, la selección peruana está prácticamente afuera del Mundial, por no decir que ya está eliminada. Todo esto acompañado de las decisiones de un Fossati que no parece estar preocupado. Al contrario, cuando fue cuestionado por una posible salida de la selección, la respuesta del nono es que votarlo es un problema más de nosotros que suyo, porque al fin y al cabo, si lo votan, él tendrá que cobrar el restante de tiempo que le queda por dirigir. A ese nivel de importancia ha llegado la selección nacional. Al técnico le da lo mismo si perdemos, si lo votan, si lo cuestionan, da igual, eliminados estamos ya. Y ese es el entrenador sin hambre, sin ambición, sin replanteo que eligió Juan Carlos Oblitas. Hace poco se dijo que Fossati continuaría, pero creo que la salida de Oblitas es una señal muy marcada de que quizás no en la federación, pero los sponsors están muy molestos con la campaña que viene haciendo Perú. Nadie pone plata para que un equipo mediocre no pueda ganar ni siquiera un partido de local. O bueno, ganamos uno, pero porque el arquero se quedó parado. Nadie va a aceptar de que la selección no pelee en ningún momento de la eliminatoria un lugar a la Copa del Mundo. Tan solo tenían que ganarle a Chile y todavía mantendríamos alguna esperanza. Perú, en cambio, se ha encargado de derrumbar cualquier posibilidad, pues es imposible que conecte 2 triunfos consecutivos. Y con Fossati no parece que las cosas vayan a mejorar. Mientras siga jugando 3-5-2, haciendo un equipo defensivo que no genera ocasiones, Perú será una selección mediocre que quedará en el último lugar y con suerte ganará un partido más. Y eso es. La salida de Oblitas ha sido por la puerta falsa. Realmente que un tipo tan importante en la historia del fútbol peruano sea despedido en un comunicado en el que además anuncian 3 puntos más
es una bajada de precio considerable. Ni siquiera es que hay un comunicado específicamente para decir Oblitas no trabaja más en la federación, sino que es un comunicado que trata 4 puntos, donde uno de ellos es la partida de Oblitas y bueno, otros asuntos que son igual de importantes que la partida de un dirigente histórico, pero también de un futbolista que es una leyenda de nuestro fútbol. Oblitas forzó ese desenlace, tendría que haberse ido mucho antes, pero decidió esperar a que lo voten antes que saber dar un paso al costado. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Seguramente estarán anunciando a un nuevo entrenador cuando se nombre al reemplazo de Oblitas. En el mismo comunicado se habla de un cambio de formato en la liga peruana, lo cual también es exigencia de los sponsors, pues nos quedamos sin fútbol a comienzos de noviembre, en los primeros días, y no hay fútbol hasta casi comienzos de febrero. Así que el campeonato tendrá que variar para darle emoción a la trama. No olvides suscribirte, dar un like y activar la campanita. Ya sin mucho más que decir, me despido y conmigo será hasta un próximo video.